Siguiente tema es utilizar el transistor. Se llama transistor. El término transistor se compone de trans y luego sistor, que significa transferencia por resistencia. Transferencia y este es resistencia. Entonces, el término transistor significa transferencia por resistencia. ¿Qué significa esto? Sobre la marcha vamos a ir viendo esa pauta y vamos a ver el asunto relacionado con esto. Los transistores que vamos a ver en este capítulo son transistores del tipo, se conocen como BJTs. Se conocen como transistores BJTs. El término BJT significa bijunción. 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 Que significa dos juntas. Y los transistores, para este caso, son del tipo NPN y del tipo PNP. Son de dos tipos los transistores que podemos nosotros explotar en esta parte, ¿sí? Transistores del tipo NPN y transistores del tipo PNP. Obviamente, los transistores, su estructura interna está compuesta por tres cristales. Tenemos, en el caso de los transistores del tipo NPN, tenemos esta estructura. Tenemos un cristal N, un cristal P y un cristal N. Y estos componentes tienen tres patitas. Puede ser también del tipo PNP. Puede ser también del tipo PNP. Y también igual tiene sus tres patitas. Del tipo PNP o NPN. ¿Ok? Estos transistores, como ustedes lo aprecian, si nosotros le tapamos aquí, si le tapamos esta parte, si le tapamos, pues es un diodo. Si le tapamos esta otra, pues es otro diodo. Igual acá, ahí está un diodo, aquí está otro diodo. Quiere decir que de esas tres patitas que tenemos, la pata central es conocida con el nombre de base. Y los extremos, uno de ellos se llama emisor y otro de ellos se llama colector. Entonces vamos a analizar esa parte de estos dos componentes que estamos ahorita señalando. Dejen mis lentes. Ok. Entonces, a una patita se le conoce con el nombre de emisor. Emisor. Otra pata se le conoce con el nombre de base. Y otra con el nombre de colector. Obviamente, el emisor de aquí en adelante lo vamos a establecer con una E. La base con una B. Y el colector con una C. Así pues que en este, que es el PNP, también tenemos nosotros el emisor, tenemos la base y tenemos el colector. Y como lo decíamos, estos componentes no son otra cosa que
dos diodos en su estructura interna. Pareciera pues que tenemos dos diodos. Y lo vamos a representar de esa manera. Aquí tendríamos un material N o negativo, material P o positivo. Estaría más o menos así. Entonces, aquí tenemos nosotros el equivalente de este componente, en donde decíamos que esta patita es el emisor, esta patita es la base y esta patita es el colector. Y de esa misma manera, aquí tendríamos un material P, que ahora el diodo iría al revés. Iría de esta manera. Y para acá. Iría de esta otra manera. Igualmente tenemos nosotros el emisor, tenemos la base y tenemos el colector. Eso es un transistor, un componente formado por tres pines o tres patas, que en su estructura interna, ¿verdad?, puede estar formado por dos cristales N, un P, o puede estar cristado por dos P, un N, para así formar el transistor PNP y el transistor NPN. Se le conoce como bijunción, se le conoce como transistores de bijunción, porque esta que está aquí es la junta, la barrera de potencial o zona de aislamiento. Tenemos una junta. Y aquí en esta tenemos otra junta, si se fijan ustedes. Entonces, juntas, o sea que tiene dos juntas, aquí como lo estamos observando, ¿eh? Tiene dos juntas. Y aquí también tiene dos juntas. Por eso se les conoce este tipo de transistores como bijunción. Entonces, estos transistores que estamos ahorita aquí contemplando, estos transistores, su manera, su forma esquemática, como lo vamos a representar, sería de la siguiente manera. Hay una flecha y la flecha nos representa siempre el emisor. Este representa el colector y la parte central representa la base. En un transistor del tipo, decíamos del tipo NPN. Cuando la flechita va hacia afuera, se conoce como transistor del tipo NPN. Podremos decir que si la flechita va hacia afuera, entonces no penetra esa flechita hacia adentro. No penetra. Pero si la flechita va hacia adentro del componente, entonces penetra. La flechita penetra y se conoce como PNP. Lo que tienen que cuidar mucho en los componentes estos es ubicar el símbolo del componente. Tenemos nosotros nuestro símbolo, en donde obviamente el de la flechita siempre es el emisor, el de la parte central, la base, y el otro viene siendo el colector. Y este tipo de transistor es del tipo PNP. Entonces, vimos primero que son transistores del tipo BJTs, formados por tres cristales, 2N, un P o 2P, un N. Se conocen como BJTs por la bijunción. Y en realidad, como lo veíamos al principio, de este lado, es como si tuviéramos dos diodos. Dos diodos. Nótese que aquí están unidos por sus cátodos y aquí están unidos por sus ánodos. O sea, el ánodo aquí o la base es positiva. Aquí la base es negativa. O sea, son como dos dioditos configurados de esa manera. Ese es el circuito equivalente. Y la forma esquemática es esta que estamos observando aquí. Esta parte de aquí. Ahí lo estamos viendo. Ahora, lo simpático de estos componentes, pues es lo siguiente.
Lo simpático es lo siguiente. Aquí tenemos nosotros una circulación de corriente. Esta circulación de corriente, puesto que está pasando por el colector, se llama corriente de colector. Y aquí hay una circulación también de corriente que se conoce como corriente de base. Si está circulando por la base, pues se llama corriente de base. Estas dos, tanto esta como esta, ¿sí? Estas dos se juntan y hacen la corriente de emisor. Corriente de emisor. Claramente se ve que si la corriente de emisor es el resultado de la corriente de base más la corriente de colector. Claramente se ve. Claramente se observa que la corriente de colector y la corriente de base se suman para formar la corriente de emisor. Entonces la corriente de emisor pues siempre es más grande. La corriente de emisor, como lo apreciamos, siempre va a ser más grande que las otras dos, como lo alcanzan a apreciar ustedes. Entonces, así pues, en el caso de este que tenemos aquí, vamos a ver que la corriente de emisor va hacia arriba ahora, porque es del tipo PNP. O sea, si se fijan ustedes, esta patita llamada emisor en realidad es el cristal N. Este es el material P y este es el material N. Y acá tenemos nosotros el material P para emisor, el material N y el material P. Y los flujos de corriente que tenemos en el caso del transistor PNP serían de esta manera. Esta sería la corriente de emisor. Y esta corriente de emisor, parte de esta corriente se va a ir por aquí y se convierte en la corriente de base. Y parte de esta se va por aquí y se convierte en la corriente de colector. Igualmente, la corriente de emisor aquí viene siendo la suma de la corriente de base más la corriente de colector. En ambos casos, eso es un principio, es una situación que se tiene que dar. Pero hay algo muy interesante en los transistores. Y lo interesante que tenemos nosotros es lo siguiente. Intencionalmente la corriente de base la hice muy pequeña. La hice muy pequeña en comparación con las corrientes de colector y la corriente de emisor, que son más gruesas. Lo hice intencional, no fue a la y se va, lo hice a propósito, para que se alcanzara a resaltar que ante una corriente de base muy pequeña podemos tener una amplificación de corriente, ¿sí? De corriente muy grande en el colector. Estos transistores, como lo vamos a ver, ese atributo es el que vamos a utilizar nosotros para nuestras actividades, para nuestras prácticas. Entonces, esta información que ahorita estamos comentando, pues por ahí debe de existir. Ahora, ¿cómo son físicamente los componentes, los transistores? Déjenme mostrarles una pantalla para que veamos físicamente cómo son estos transistores, para ir entrando en detalles. Les voy a compartir entonces la siguiente pantalla. Déjenme. Estoy compartiendo mi pantalla para ver lo que ahorita quería mostrarles. Formas físicas del transistor BJT. Bien.
Sí, sí están observando ya la pantalla. Sí, ya se ve. Sí. Correcto. Bien. Si se fijan ustedes aquí en esta imagen que está por default presente, se ven los tipos de transistores. Hay unos transistorcitos, que es el pequeñito este que está aquí, que es el tipo de encapsulado, se llama SO-223. Este tipo de transistor son transistores de SMD o SMT, de montaje superficial. Estos se utilizan en directamente se soldan sobre las pistas de impreso. Luego sigue el encapsulado TO92, que este es el que más vamos a usar para baja potencia en nuestras prácticas. Van a hacer una práctica con este tipo de transistor. Luego tenemos otro, el TO252, que es un poquito diferente al anterior y va cambiando en cuanto a tamaño. Este ya maneja más potencia. Tenemos el TO126, el TO263, TO220, TO264 e incluso tenemos el TO3. El TO3 es como este que está aquí. Este que está aquí es el TO3. Entonces hay una gran variedad de transistores, como lo alcanzamos a apreciar en esta imagen, en esta figura. Por otro lado, tenemos también la forma en que él viene construido por dentro. La construcción, como el componente viene construido por dentro, lo que hace un momento les platicaba, los transistores pueden ser del tipo NPN y del tipo PNP. Nótese que cuando es del tipo NPN, tenemos entre la patita emisor y base, tenemos nosotros un diodo, que es el que está aquí. Y entre la patita base colector tenemos otro diodo, que es el que está aquí. Esa es la forma de cómo viene en su estructura interna por medio de cristales, y este es el equivalente de eléctrico de ese componente. Del otro lado tenemos el PNP, P, N y P. Entre estos dos cristales, el P y N, tenemos un diodo, y entre el N y P tenemos un segundo diodo. Entonces, son dos diodos los que hacen el circuito equivalente del transistor. Por otro lado, tenemos la forma esquemática del transistor, en donde la flechita va para afuera y aquí la flechita va para adentro. Cuando la flechita va para adentro, significa penetra, PNP, penetra, PNP. Y si la flechita va para afuera, vamos a decir no penetra, NPN. Es la forma en que ustedes rápidamente pudieran identificar al transistor. Aquí está otra manera de, otra forma de establecerlo, ¿verdad? El componente. Y aquí vemos los flujos de corriente en este transistor. Estamos viendo los flujos de corriente. Aquí vemos que la corriente entra por emisor. Este es un transistor NPN. Digo, perdón, PNP, porque la flecha va para adentro, PNP. Entonces, nótese que estos flujos están en dirección a la flecha del emisor. Este flujo es el sentido convencional de la corriente. Entonces, vemos que aquí en la circulación de la corriente es por el emisor, es hacia arriba en el transistor PNP. Y parte de esta corriente llamada corriente de emisor se va a dividir por base, corriente de base para acá y corriente de colector para acá. Quiere decir que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector, según se aprecia en esta figura. Esta otra que vemos aquí nos ilustra la forma en que se debe de polarizar un transistor. ¿Cómo se polariza y cómo es que este funciona? Aquí vemos la polarización exacta. Esta es la polarización exacta de un transistor. Nótese que en el caso del emisor y la base, este es el emisor, esta es la base. Entre emisor y base, la polarización se considera como polarización directa. ¿Por qué? Porque el positivo de la batería, que está visualizada aquí, está conectada al positivo del componente, que es el cristal P.
y el negativo de esta batería está conectada al negativo del componente, que es el material N. Entonces, este diodo que está del lado izquierdo, emisor base, está polarizado, se llama polarización directa. Pero vamos a ver qué ocurre entre el diodo que está entre el colector y la base. Vean, aquí tenemos un material P o positivo. ¿Y qué le estamos conectando a él? El negativo de la batería. O sea, estamos conectando el polo contrario a lo que me está pidiendo. Y aquí tenemos el cristal N o negativo y estamos conectando de la batería el positivo. Entonces, esta batería está polarizando a la base colector de una manera inversa. Este es el secreto para que el transistor funcione. Si ustedes no polarizan tal cual le está indicando, el transistor nunca va a funcionar o vamos a tener al menos problemas. Bien. Ahora, en el caso del transistor PNP, esta es la polarización. Emisor base, polarización directa. Colector base, polarización inversa. Es lo mismo que debe de ocurrir aquí en el NPN. Nótense, aquí es el cristal entre emisor base, entre emisor y base debe haber una polarización directa. Es decir, aquí es el cristal N o negativo, le aplicamos el negativo de la batería. Aquí es el cristal P o positivo, le aplicamos el positivo de la batería. Quiere decir que esta partecita del diodo, emisor base, está polarizado de manera correcta, o sea, polarización directa. Y vamos a ver qué pasa con base colector. Aquí me piden es un material N o negativo y le estamos aplicando el positivo. Y aquí tenemos el material P o positivo y le estamos aplicando el negativo. O sea, que le estamos aplicando la polaridad al revés de lo que me está pidiendo. Ese tipo de polarización se llama polarización inversa. Ahí lo tenemos, es una polarización inversa. Entonces, en estas figuritas, pues podemos ver muchas cosas de interés e incluso en algunas partes les enseñan cómo identificar o cómo detectar si el componente está en buen estado o está dañado. Aquí vemos ya, por ejemplo, un circuito en donde está un transistor conectado. Ahí estamos viendo un transistorito ya conectado y estamos viendo pues ya la situación del mismo, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos algo relacionado con la forma física del transistor. Esto que ahorita estoy comentando, esto que ahorita les estoy comentando, realmente lo podemos, esto que ahorita les estoy comentando, realmente lo podemos, déjenme ubicar una cosa. Es este documento. Este documento que se está por abrir, que está abriendo. De que se descargue. Creo que ya está aquí. Déjame ver si ya podemos visualizar ese documento. Parece que ahí está atrás. Vamos a verlo. Ok. Aquí lo tenemos. Lo que acabamos de observar
lo que acabamos de observar ahorita en las imágenes que puse en el pizarrón es precisamente esto. Transistor es un dispositivo de 3 capas compuesto ya sea de 2 capas de material N y una de tipo P, o 2 de tipo P y una de tipo N. El primero se denomina transistor NPN y el segundo pues PNP. Aquí están las figuras, NPN y PNP, 3 patitas, emisor, base, colector, emisor, base, colector. Alcanzamos a observar que de las figuras anteriores se desprende que las terminales de un transistor son emisor, que es el suministro de portadores mayoritarios para el flujo de corriente. Colector, recoge la corriente para la operación de circuito, y la base hace las veces de las uniones para asegurar la interacción adecuada entre emisor y colector. Aquí vemos lo que hace un momento les dije, la polarización del transistor. Para que un transistor trabaje de manera adecuada, es importante que la base y el emisor estén polarizados de manera directa. De manera directa significa que donde tienes el material P, ahí le vas a aplicar el positivo, porque te están pidiendo P o positivo. Donde tienes el material N o negativo, ahí le vas a aplicar el negativo. Entonces, esto origina que esta parte llamada emisor base esté polarizado de manera directa. No se les vaya a olvidar esa parte. Y entre base, colector, que son estas 2 patitas, la polarización tiene que ser inversa. Nótese, aquí tenemos el material N o negativo y lo estamos conectando al positivo de la pila E2. Y el material P o positivo lo estamos conectando al negativo de la pila. Esto hace que esta partecita del transistor PN esté en polarización inversa. Vamos ahora a ver el transistor PNP, la polarización del transistor PNP. Aquí lo que observamos es que igual, en la base emisor, las polarizaciones son: en el cristal P le ponemos el positivo, en el cristal N le ponemos el negativo, y así queda esta partecita del transistor polarizado de manera directa. Acuérdense que internamente esto que está aquí es el equivalente de un diodo, y que si está polarizado de manera directa, el diodo, cuando conduzca, va a tener una caída de voltaje de 0.7 para el silicio y 0.3 para diodos de germanio. Entonces, un transistor en buenas condiciones siempre va a tener, cuando está chambeando, aproximadamente una caída de voltaje entre base emisor de 0.7. Si el voltaje entre base emisor no es de 0.7, entonces tenemos un problema. Por otro lado, el transistor PNP que estamos ahorita analizando, igualmente en la base colector está polarizado de manera inversa. Véanlo, aquí tenemos el cristal P o positivo y está conectado al N o negativo. Y el cristal N o negativo de la base está conectado al positivo de la batería, o sea, en forma inversa. Luego tenemos la circulación de las corrientes. Esta circulación de las corrientes que tenemos aquí están mal, porque las verdaderas circulaciones de las corrientes van al revés. O sea que la flechita que tenemos aquí nos dice que va hacia abajo. Entonces quiere decir que esta corriente, todas las corrientes que están aquí irían al revés, porque aquí se dibujaron en el sentido real. Y el sentido es el convencional, el que debió haberse dibujado. Entonces aquí hay un pequeño error en las flechitas. Nada más, esta que va para arriba debe ir para abajo, y esta que va para arriba debe ir para abajo, y esta para adentro. Pero lo que sí alcanzamos a observar en esta figura es que tenemos nosotros aquí que la corriente de emisor es igual a la corriente colector más la corriente de base. Eso para nosotros va a ser muy importante más adelante cuando lo empecemos a analizar. Aquí tenemos las formas físicas del transistor y luego viene cómo probar. Dice, un transistor, esto puede ser importante para ustedes. Un transistor puede probarse de 2 maneras. Prueba estática, fuera del circuito, y prueba dinámica,
en funcionamiento y dentro del circuito. La más recomendable es la prueba dinámica, porque es la prueba del fuego. Probamos al componente dentro del circuito funcionando. Pero si lo queremos probar fuera del circuito, entonces la prueba se llama estática, prueba estática. Y ya les daré instrucción de cómo se prueba un transistor de manera estática. Aquí, en este mismo, documento, les paso alguna información de cómo, cómo probar a un transistor. Por ejemplo, miren, este es un transistor del tipo NPN, transistor NPN. Si se fijan ustedes, aquí cuando el transistor es NPN, dice que entre emisor base, puesta las patas como están aquí, la resistencia va a ser baja. ¿Sí? Van a ser resistencias bajas. Y más adelante les indica que si lo ponemos en una forma distinta, pues las resistencias van a ser altas. Esta es una forma de checar al transistor. Aquí está otra comprobación, ¿cómo se llama? Explicada también en este párrafo de cómo se prueba un transistor. Pero lo más certero es que yo agarre un transistor de manera real y les enseño, les muestre cómo se prueba un transistor en forma real. Por otro lado, aquí en esta figura estamos viendo una pequeña práctica que les piden ustedes realicen. Esta práctica contempla el hecho de 2 transistores, 2 capacitores, 4 resistencias y 2 diodos LEDs. Ya en su momento esta práctica se las voy a explicar a detalle para que no tengan problema para poderla realizar. Pero vamos a hacer esta práctica que están viendo ahí. Esta práctica es un oscilador o multivibrador astable. Y aquí habla sobre algunos aspectos de interés para ustedes, ¿verdad? En donde están los componentes. Dice, el tiempo o la velocidad de oscilación está sujeta a los valores de R2 y C1 por un lado y R3 y C2 por el otro lado. Pero ya en su momento yo se los voy a comentar. ¿Para qué sirve un transistor o por qué estamos analizando un transistor? Bueno, pues el transistor tiene 2 principales funciones. Una es utilizarlo como switch o interruptor, como elemento de conmutación. Y esta parte para mí es la más importante. Esta parte es la más importante para mí, la de transistor como switch o interruptor. Aquí platicamos, por ejemplo, la cuestión de los interruptores mecánicos, ¿verdad? Y un interruptor a base de transistores. Cuando nosotros aplicamos una señal en base, podemos lograr que el transistor haga un cortocircuito entre colector y emisor. Lo llevamos a una cosa que se llama saturación. Y si no le aplicamos el suficiente voltaje en base, lo podemos llevar a corte. Entre corte y saturación. Saturación significa que el interruptor está cerrado. Corte significa que está abierto. Entonces, eso lo podemos nosotros desarrollar. Sería interesante que le echaran un vistazo a este documento que tenemos aquí, que habla sobre el transistor como switch. Aquí habla sobre algunas consideraciones relacionadas, por ejemplo, puede ser también una situación importante. Aquí se está comentando en este parrafito las ventajas y desventajas entre un interruptor mecánico y un interruptor a base de transistor. Aquí vemos cómo el interruptor mecánico, cuando lo aprietan ustedes, él se agarra oscilando. Haz de cuenta, el interruptor mecánico, un push button, estaba
apagado o abierto, y cuando tú lo presionas para cerrarlo, él hace este pulso y luego cae otra vez a 0 y luego otra vez a 1 y luego otra vez a 0 y luego otra vez a 1. Hace una serie de oscilaciones y el transistor no tiene ese problema. Esto se llama rebote. Esto que tenemos aquí se llama rebote y es un problema en los interruptores mecánicos, pero no así en el transistor. El transistor no tiene esa problemática. Son pues ventajas y desventajas que tienen los transistores contra los interruptores mecánicos. Aquí vemos algunas consideraciones que sería bueno las lean con calma, ¿verdad? Y las aplicaciones ya aquí del transistor como interruptor. Otra de las aplicaciones del transistor es transistor como amplificador. Cuando nosotros queremos amplificar una señal, pues en el primer componente que pensamos es en el transistor. Aunque hoy día se utilizan mucho los amplificadores operacionales. Y dice, es importante recordar para que un transistor amplifique que debe cumplir con las siguientes características o condiciones. La junta base-emisor debe estar polarizada de manera directa. Eso ya lo habíamos visto hace un momento. La junta base-colector debe estar polarizada de manera inversa. Los flujos de las corrientes reales son contra la flecha del transistor, pero los convencionales son en sentido a la flecha del transistor. Los flujos corrientes reales son contra la flecha del transistor y los convencionales, que son los que siempre se dibujan, van en dirección a la flecha. Por eso les decía que en la figura anterior, la circulación de las corrientes estaba al revés para que coincidiera con el flujo convencional. Y otra característica importante es que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Esas son condiciones pues importantes. Cuando se trata de hacer amplificadores, lo podemos hacer en 3 configuraciones diferentes. Una se llama emisor común. Nótese que la configuración emisor común, el emisor está a tierra. La señal entra por la base y sale por el colector. Pero vean la figurita y apreciemos una cosa interesante. Aquí tenemos, dice, un B-in, una señal de entrada, cuya señal empieza en el semiciclo positivo, si la aprecian aquí. Y en la salida tenemos una señal que se llama B-out. Es una señal mucho más grande que la señal de entrada. Se ve claro que el circuito está amplificando la señal, pero la vemos que en la salida sale primero el semiciclo negativo y luego el positivo. Esta cosa que estamos observando aquí se le conoce como desfasamiento de la señal de entrada con respecto a la señal de salida. Entonces, en la configuración de emisor común, algo que deben ustedes recordar para los tipos de amplificadores o configuraciones como amplificador, deben de considerar que hay una inversión de fase de la señal de entrada con respecto a la salida. Que la señal de entrada se hace por base, la señal de salida se hace por colector. Eso es algo que tienen que considerar. Y lo que también tienen que considerar son las características que aquí se mencionan. Fíjense, aquí dice que la Z-in es aproximadamente igual a la Z-out y es baja. La ganancia de corriente o factor HFA es igual, dice, beta es igual a I de colector entre I de base. La ganancia de voltaje es alta, la ganancia de potencia, aquí hay un error, también es alta. Esta es alta. Aquí hay un error. Esta también es alta. Y por tanto, dice, hay un desfasamiento de 180 grados y la ganancia de potencia debe ser... aquí lo tenemos, miren. Fíjense bien por qué digo que aquí había un error. Potencia es multiplicar voltaje por corriente. La potencia es igual a voltaje por corriente. Y como la corriente es alta y el voltaje es alto, pues evidentemente la potencia también tiene que ser alta. Hay un desfasamiento de 180 grados. Ahí había un pequeño rosito.
La configuración base común o base a tierra contempla el hecho de que la señal de entrada es por emisor y la señal de salida es por colector. No tiene desfasamientos. Nótese, no hay desfasamientos. Y estas son las características. La impedancia de entrada es baja, la impedancia de salida es alta, el factor de ganancia es menor que 1, la ganancia de voltaje es alta y por tanto la ganancia de potencia es más o menos mediana. Y por último, en la configuración colector común, la señal de entrada es por base, la señal de salida es por emisor. Y las características son las que se presentan aquí. Cambia, este es al contrario, si se fijan ustedes, exactamente al contrario del anterior. Mientras acá la señal de entrada era baja, aquí es alta. Mientras aquí la señal de salida del Z-out, la impedancia de salida es alta, acá es baja. Y la ganancia de corriente, el factor beta es grande, acá era menor que 1. Y la ganancia de voltaje aquí es chiquita, es aproximadamente igual a 1, acá es alta, o sea, nada más cambian las condiciones, pero la ganancia de potencia también es intermedia. Y aquí vemos otras consideraciones de los tipos de amplificación, la clase A, cómo es la clase A, cómo es la clase B y cómo es la clase AB. No se desgasten, no se preocupen, mucho por el asunto de esto que estamos ahorita comentando. Esto es nada más como literatura, como cultura, para que ustedes conozcan. Vamos a regresarnos de momento a nuestra clase. Déjenme regresarnos a la clase. Déjenme ver. Vamos a dejar de compartir. Déjenme ver dónde quedamos. Quedamos aquí. Aquí está. Ajá. Dejamos de compartir y nos regresamos a nuestra clase. Ok. Ahí está ya. Ya estamos de nueva cuenta acá. Ok. Ok. Entonces, ese documento que ustedes vieron, ya se los envié. Ya lo tienen en su correo electrónico. Ese documento hay que estudiarlo. Hay que estudiar ese documento porque lo vamos a necesitar. Entonces, retomando el punto de la cuestión de los transistores, vamos a hacer algunas consideraciones de interés. Fíjense bien. Se platicaba del transistor que tenemos ahí. Se platicaba del transistor, en donde decíamos, viendo estas figuritas que están aquí, que tiene 3 patitas: base, colector, emisor. Base, colector, emisor. La flecha es el emisor. Si la flechita va para adentro, penetra y se llama PNP. Si la flechita va para afuera, entonces no penetra, se llama NPN, es lo que tienen que considerar. Y la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Otra cosa interesante fue que la junta o el diodo que se encuentra entre base emisor debe polarizarse directamente. Mientras que la junta base colector debe polarizarse inversamente. Esto es, fíjese bien, yo necesito conectarle aquí a mi transistor un voltaje, por decirlo, aquí. Si este es un material N, P y N, aquí necesito conectarle el negativo, meterle un voltaje negativo, porque me lo está pidiendo, miren, de base a emisor, polarización directa.
O sea que si le meto un voltaje aquí, el voltaje tendría que ser de la siguiente manera. El negativo tendría que ponérselo ahí, el negativo. Y el positivo tendría que ponérselo acá, porque es un cristal P. Así sería. Y para polarizar esta otra parte que tenemos aquí, debo de polarizarlo de manera inversa. Y para polarizarse de manera inversa, aquí contempla el hecho de que yo le ponga aquí, si aquí me pide negativo, pues ahí le pongo el positivo. Aquí me pide positivo, ahí le pongo el negativo de la fuente de alimentación, el menos y el más. Y así queda polarizado. Esta parte quedaría polarizada de manera inversa y esta quedaría polarizada de manera directa en un transistor del tipo NPN. Pero si fuera un transistor del tipo PNP y quiero polarizarlo de manera directa, aquí pondría mi fuente de alimentación. Me pide el positivo, ahí le pongo el positivo. Me pide el negativo, ahí le pongo el negativo. Y ya queda polarizado de manera directa. Esta partecita queda polarizado de manera directa. Y acá de manera inversa. Pues si es de manera inversa, aquí me pide el negativo, ahí le pongo el positivo y el negativo para acá. Menos más y queda polarizado de manera inversa. Esas consideraciones, esas cosas debo de considerarlas para yo poder asegurar que el transistor está bien polarizado. Y otra de las cosas importantes que se comentó ahorita es lo siguiente. Otra de las cosas importantes que se ha comentado es lo siguiente. El transistor, ¿sí? Sus funciones, la función o la uso o aplicación, usos o aplicaciones. ¿Qué vamos a hacer con el transistor? Bueno, como switch, se utiliza como switch, se utiliza como amplificador, se puede utilizar como oscilador, se puede utilizar como mezclador, se puede utilizar como sensor, dentro de algunas funciones. Pero nosotros nos vamos a concentrar nomás en esta. Para nuestro entender, para nuestro curso, para nosotros es importante utilizarlo como switch exclusivamente. En la siguiente actividad o en la siguiente clase les voy a enseñar a probar a un transistor, cómo se prueba. Vamos a ver la curva característica del transistor, vamos a ver algunos parámetros importantes del transistor y vamos a ver ya el uso o aplicación del transistor para dejarles luego una práctica. Entonces, veremos una o dos clases más y terminamos el transistor. Y nos brincamos a analizar los tiristores, que viene siendo el SCR y el TRIAC, DIAC, UJT, los componentes pues, más importantes para manejo de potencia. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario para poder disiparles la duda. Si es que alguien tiene alguna duda o comentario. No, profe, todo claro hasta ahorita. Ese documento que les comenté ahorita ya lo tienen ya lo tienen por ahí. Vamos a ver lo siguiente ya para concluir esta clase. Quiero mostrarles algo que es importante. Miren, antes de ir a esa página que se van a sorprender, es importante ver lo siguiente. Una de las grandes proezas del transistor es que ellos tienen un aspecto que se llama beta. Hagan de cuenta, aquí tenemos un transistor. Vamos a imaginar que tenemos un transistor. Por ejemplo, y que de alguna manera en esta patita tenemos nosotros la señal de salida. Vamos a imaginarlo que esta patita, por aquí entra la señal, aquí entra en base, aquí entra en base, y aquí en colector la señal está saliendo, en colector. Si fuera un amplificador, si el transistor fuera un amplificador,
puede ser que nosotros estamos metiendo una señal como de este tipo. Vamos a imaginar que metemos una señal pequeña. Aquí está una señal pequeñita. Y también puede ser que en la salida nosotros tengamos una señal de este tipo. Una señal en donde se ve claramente que se amplifica con grandes proporciones. ¿Ok? Entonces, cuando se trata de un amplificador, metemos un cero tipo de señal y se convierte en una señal en extremo muy grande. Eso es cuando tenemos un sistema de amplificación prodigioso, ¿eh? Cuando tenemos una montaje en emisor común, vemos que la señal entra pequeña y la señal sale grandísima. Pero en cuestión de corrientes también ocurre algo muy simpático. Fíjense bien, en cuestión de corrientes. Hagan de cuenta que aquí tenemos nosotros nuestro componente y aquí tenemos el colector, aquí tenemos el emisor y los transistores tienen un factor o un aspecto que se llama beta. Beta, que se simboliza con una beta del alfabeto griego, una B, es igual a I de colector entre I de emisor. Esta es la fórmula de la beta en un transistor. Este aspecto es muy importante. Quiero que lo analicemos porque ahorita nos vamos a ir de lleno a esa parte y van a ver las proezas del transistor. ¿Qué es con lo que vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar con esa condición. Yo les voy a enseñar a diseñar. Vamos a decir, queremos encender esta carga. Bueno, vamos a ver qué características tiene la carga. Maneja 12 voltios, maneja 8, 12 y tal corriente. Entonces ahí ustedes van a hacer diseños para poder hacer esa situación. Aquí nos vamos a meter un poquito más de lleno. Este tema que estamos viendo aquí lo vemos en electrónica analógica. Cuando yo doy la clase de electrónica analógica, que muchos de ustedes ya la vieron y la vieron a lo mejor conmigo, pues platicamos sobre este asunto, pero no hacemos a profundidad prácticas y aquí sí tenemos que hacer prácticas y análisis. Tenemos que meternos un poquito más de lleno. Bien, vamos a ver el factor beta. Este es importante. Todos los transistores tienen una beta que los caracteriza. Supónganse que la beta de este transistor, vamos a decir que la beta es igual a 400. Supónganse que este transistor tiene una beta de 400. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo. Fíjense. Si nosotros despejamos la IC va a ser igual a beta veces la... Aquí está mal, es corriente de colector entre corriente de base. Aquí está mal, entre corriente de base. La beta es igual a I de colector entre I de base, o sea, la señal de salida entre la señal de entrada, la corriente de salida entre la corriente de entrada. Pero si despejamos nosotros la corriente de colector, nos daría beta por la corriente de base. Beta por la corriente de base. Tomen mucha atención en esto que estoy aquí comentando. Si yo le meto, por decirlo, si por aquí le meto por la base, le meto en la base 1 miliamper, si le meto 1 miliamper en la base, me dice que por el colector va a circular una corriente, se va a amplificar una corriente aquí en el colector de I de colector va a ser igual a beta veces la I de base. Entonces quiere decir que la I de colector de aquí va a ser ¿de cuánto? Pues de 400 multiplicado por lo que entró, que es 1. Entonces va a ser 400 veces la amplificación de lo que entró en base. Este es una de las proezas que tiene el transistor y es algo con lo que vamos a trabajar. O sea, que le metes un cerotito de señal de corriente en base y ¡fum! En el colector tienes un progreso de corriente extraordinario porque el transistor tiene una beta de 400 y la amplificación de la corriente va a ser 400 veces. Por tal razón, si yo le metiera ahora aquí, por decirlo, unos 20 miliamperios,
Lo que vamos a tener acá va a ser 400 por 20, ¿verdad? Miliamperios. Es lo que vamos a tener, porque son beta veces 400, aquí lo puse 40, es 400 por la corriente de base, que fueron 20, entonces van a ser 400 por 20 miliamperios, lo que vamos a tener como amplificación en el colector. Ese es el secreto de lo que nosotros vamos a manejar en este curso. Vamos a ir a enfocarnos a manejar potencia. Y esa condición del transistor es muy interesante. Entonces, quiere decir que dependiendo de la corriente de base, va a ser la corriente de colector. Obviamente que se involucra el factor beta, que ese transistor tiene según su naturaleza de fabricación. Hay transistores que tienen beta de 100, beta de 200, beta de 300, beta de 400, e incluso hay transistores que tienen beta de 10,000. Seguramente alguno de ustedes estará preguntando, bueno, y si le meto, por ejemplo, 1 ampere por base, ¿quiere decir que este transistor va a tener 400 veces la amplificación? ¿Tendría 400 amperes por colector? Claro que no. Claro que no. El transistor ya está construido y capacitado para un manejo de corriente y no podemos exceder ese manejo de corriente. Simple y sencillamente, si el transistor está capacitado para manejar 1 ampere en el colector como máximo, pues es lo máximo que puede manejar. Y la base, entonces la base, lo que tú le metas aquí de señal, así sea una señal bien pequeña, te la va a amplificar 400 veces, en caso de que tenga la beta de 400. Pero si tiene una beta de 200, la amplifica 200 veces. Si tiene una beta de 1000, la amplifica 1000 veces. Y así sucesivamente. Y esos parámetros, esas características, tenemos que aprenderlas para poder nosotros diseñar. Si no ubicamos esas características, no vamos a poder diseñar. Entonces, por ahí va más o menos lo que queremos nosotros hacer. ¿Y dónde están esas características? Esas las proporciona el fabricante. Yo les voy a dar las siguientes. Miren, por ejemplo, les voy a volver a compartir la pantalla para ver algunas características de algunos componentes. Déjenme ubicar dónde las dejé. Vamos a ver. Está. A ver, déjenme ver dónde quedó. ¿Dónde quedó? Acá está. Aquí está. Bien, ya está compartiéndose la pantalla, entonces seguramente que ya están viendo la imagen, ¿verdad? Del transistor donde estamos hace rato. Vamos a ver lo que les comentaba hace un momento. Vamos a ir directamente a esa parte que les estoy diciendo. Déjenme minimizar un poquito. Este documento, que están viendo ustedes, también ya se los envié. Ya se los envié. Nos vamos a ir directamente a la parte que nos interesa, que sería más o menos por aquí. Ok, ahora vamos a ver dónde quedaron las hojitas que estoy buscando. Todo ese material, aquí está. Miren, vamos a ver. Aquí está una serie de componentes. Por ejemplo, este es un transistor ya existente, que es el BC107. Ese B107 vamos a analizar sus características, pero ahorita me quiero enfocar en la beta, nada más en la beta. Este transistor dice que la beta, el factor beta, que es este que está aquí, el mínimo son 110, y el máximo son 450. Esta es la forma física del transistor. Y este dato que tiene aquí me dice que si tú le metes una señal de 1 mili en la salida, como máximo él puede tener 450 milis en el colector. ¿Sí? Él puede tener 450 milis en el colector. Pero si voy y compro un transistor llamado BC548, ese tiene una beta que está entre 180 y 520. Pero si voy y compro un BC558, la beta está entre menos 80 y 180. Y así, si ustedes se fijan, nos seguimos hacia adelante y tenemos nosotros un 2N3904. Este tiene beta
dice mínima 40, típica 100 y máxima 300. El 2N22, 222, 312 tiene una beta máxima de 300. Y seguimos hacia adelante a la siguiente página y nos vamos a sorprender en esta página porque el BFY50 tiene una beta de 30 a 112. El BD135 tiene una beta de 40 a 250 y el TIP 111, el 111 es una configuración en Darlington. Vean, esta configuración que tenemos se conoce como Darlington. Y en esta configuración Darlington, la beta dice que alcanza niveles típicos de 1000. Y les decía, hay transistores que tienen betas hasta de 10,000. Son muy poderosos. Aquí tenemos un TIP 122, beta 20 a 200, más o menos moderada, y el 2N3055, 20 a 200. Todas estas características que estamos viendo aquí, todas las características, son características que vamos a ver en la siguiente clase. Todos estos datos que están aquí los vamos a entender perfectamente bien. Ahorita, pues ahí está, no sabemos ni de qué se trata cada cosa, pero en la siguiente clase los vamos a explotar, los vamos a analizar de manera detallada. Estas páginas entonces que tienen aquí, las vamos a ver, todo esto que está aquí es de un autor que se llama Carlos Fuentes, me parece. Por aquí al principio debe de decir, porque no es una información, aquí está, Carlos de la Rosa. No es una información mía, esta es una información que yo saqué del internet y que me pareció muy atractiva. Entonces, la próxima clase, lo que vamos a ver es esto que está aquí, y vamos a empezar a hacer diseño. Voy a tratar de enseñarles cómo se prueba un transistor y vamos a ver el transistor como interruptor, que es la parte más importante. Vamos a ver la parte del corte y saturación del transistor. Esto es como amplificador, aquí les decía, entra una señal pequeña, sale una señal grande. Vean cómo la corriente de base es chiquita, la corriente del colector es grandota, por el factor de beta que él tiene. Los tipos de transistores, estas son las características que vamos a analizar en la clase siguiente y vamos a empezar a hacer un diseño. Y ya que hagamos el diseño, pues van a hacer una práctica. Vamos a ver la curva característica también. Vamos a trabajar con estas hojitas y vamos a analizar fundamentalmente estas hojas que están al final para hacer nuestro diseño. Así que por ahí va más o menos la situación de lo que pretendemos hacer. No sé si tiene alguien alguna duda al respecto. Antes de que cierre este documento, si alguien tiene alguna duda. ¿Hay alguna duda? Por el momento no, profe. Ya Todo bien. viendo el documento a lo mejor ahí ya salen dudas y esto. Pero por el momento no. Bueno,
Está muteado, profe. No lo escuchamos, profe. Está muteado, creo. No me escuchan, estoy con el micrófono apagado. Ahora sí, les decía que lamentablemente se me trabó la máquina y bueno, salí del aire un rato, pero ya estamos de nueva cuenta. Nada más era para despedirme ya y comentarles que en la siguiente clase vamos a ver el material que les envié. Lean ese material, analícenlo y ya se ven un poquito más frescos sobre el asunto de lo que vamos a ver en la clase siguiente. En la clase siguiente sería la última para que de ahí ustedes hagan una práctica con transistores. Van a hacer un transistor en baja potencia y van a utilizarlo también en alta potencia. Van a hacer 2 prácticas de transistores, baja y alta potencia. Entonces, espero que en la siguiente clase concluyamos el material teórico para poder empezar a trabajar en la práctica. No sé si quieran agregar algo relacionado con las problemáticas a las que se enfrentaron en el asunto de la práctica del multiplicador. No sé si alguien tuvo alguna dificultad, algún problema o algo que quieran agregar. Si no hay más, pues aquí le vamos a dejar por hoy. El documento que les mandé es para que lo estudien el próximo miércoles. Ojo, próximo lunes no hay clases. Repito, próximo lunes, decía, próximo lunes no tenemos clases. Sí, están enterados de eso, ¿ah? Sí, profe. Sí. Así que nos veríamos dentro de 15 días en clases. ¿Pero qué van a hacer en tanto? Bueno, por ahí, si hay oportunidad, les daré algunas instrucciones para que sigan trabajando. De entrada, pues hay que estudiar todo el material que les mandé, que es de transistores. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Si tienen alguna duda en específico, pues pueden mandarme la pregunta y yo les respondo en relación a lo que tengan de preguntas con el documento que les acabo de enviar. Por mi parte, pues por el día de hoy aquí le dejamos. Continuamos la siguiente clase. ¿Sale? Profe. Sale pues. Entonces, ¿tenemos clase de este lunes al otro? De este lunes que viene es 2 de noviembre. Ajá. Y este lunes 2 de noviembre es día no laborable. Entonces, nos veríamos dentro de 15 días en clase. Ok. Pero el próximo miércoles, que es dentro de 2 días, ustedes se van a concretar a darle un repaso a la literatura que les envié. Y para el próximo miércoles, si tengo algo por ahí, se los mandaría en clase pregrabada. Y clase, así como esta, por Meet, sería dentro de 15 días. De hoy en 15. Así que concrétense a trabajar en la literatura que les mandé el día de miércoles, y para la siguiente semana, el lunes no hay clase y el miércoles de la siguiente semana, si hay algo que yo considere proporcionarlo, se los voy a enviar. A lo mejor la prueba del transistor, a lo mejor algunas cosas pues de interés sobre este tema. A lo mejor la práctica que van a desarrollar, cómo tendrían que hacerla para que ya vayan ubicando la situación. Por mi parte, por hoy sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Yo les indico qué día, si la próxima semana, el miércoles de la próxima semana hay algo, yo se los envío por correo. Ya les doy indicaciones cómo nos vamos a manejar. ¿Sale? Entonces aquí le dejamos por hoy. ¿Algo que quieran agregar? No, profe, todo bien. Sale, pues entonces ahí nos vemos en lo sucesivo. Aquí lo vamos a cortar. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, nos vemos. Buenas noches, hasta luego, bye.